Nadie pasaba por allí, no en ese rincón olvidado del desierto de Sonora, donde ni siquiera los coyotes se aventuraban tan lejos. Pero Mariela, de 7 años y con los pies agrietados por la tierra caliente, conocía todos los atajos. No tenía familia ni zapatos, y ni siquiera estaba segura de su apellido, pero tenía una cosa que muchos adultos habían perdido hacía mucho tiempo: el instinto de supervivencia. Desde que tenía memoria, había vivido al margen, recogiendo restos que el desierto dejaba escapar, bebiendo de los raros charcos de agua fangosa y huyendo, siempre huyendo, de hombres peligrosos, de adultos armados, de ojos que la deseaban por cosas que no entendía, pero sabía cómo evitar. Esa mañana, el sol brillaba en el cielo como un látigo, y Mariela buscó bajo las rocas algún pequeño animal, tal vez una lagartija, tal vez un insecto lo suficientemente grande como para saciar su hambre. Fue entonces cuando vio algo que la hizo detenerse: una figura caída, atada a un árbol, retorcido, inmóvil. Su pequeño corazón se hundió. No era común ver gente así por allí, los ricos menos aún. El hombre llevaba un traje, o al menos lo que quedaba de él, el rostro quemado por el sol, los labios agrietados, los ojos entreabiertos en una mirada perdida. Esteban Rivas, un nombre que ella, por supuesto, no conocía, uno de los hombres más poderosos de la minería en México, acostumbrado a reuniones con aire acondicionado, mesas de cristal y coches blindados. Pero allí, él era solo otro cuerpo abandonado en el desierto. Mariela se acercó lentamente, en silencio, dispuesta a correr al menor movimiento sospechoso. Ella no confiaba en los adultos, no confiaba en nadie, realmente. Pero había algo en su mirada, una súplica silenciosa y desesperada que atravesó la gruesa coraza que la niña había creado a su alrededor. Ella miró a su alrededor. No había nadie. Tomó la pequeña botella de agua que llevaba atada a su tobillo y la presionó contra los labios del hombre. Él gimió suavemente, un sonido ronco, casi entrecortado, y así, en contra de todas las reglas que su dura vida le había enseñado, Mariela decidió ayudar. Mariela no sabía quién era él, y honestamente ni siquiera importaba. Para ella, Esteban era solo otro hombre perdido en el desierto, pero a diferencia de los otros que había visto, no parecía un bandido ni un cazador. Parecía frágil, perdido, humillado. Con dedos finos y ágiles, la niña examinó las cuerdas. Sacó una piedra afilada de su bolsillo, un trozo roto de cuchillo que guardaba para emergencias, y comenzó a cerrar. Las pequeñas manos temblaban, no de miedo sino de esfuerzo. El calor era fuerte, el sudor corría por su rostro sucio, pero ella persistió. Cuando finalmente las ataduras cedieron, Esteban cayó de costado, con el cuerpo pesado y flácido. Mariela lo jaló con dificultad, arrastrándolo unos metros hacia la corta sombra del árbol. Su corazón latía rápidamente. No sabía qué vendría después, pero en el fondo, una parte de ella esperaba que él no muriera allí. No para él, por ella misma. Tal vez, en el fondo, solo quería demostrarse a sí misma que todavía podía hacer algo bueno. Esteban abrió los ojos lentamente, tosió, intentó hablar, pero no le salía la voz. El sol le había quemado la piel, la deshidratación le estaba consumiendo las fuerzas y él apenas entendía lo que estaba sucediendo. Entre un susurro y otro, reparó en la pequeña figura que estaba allí a su lado. Ojos oscuros y atentos, cabello despeinado, ropa rota. Trató de comprender quién era ese niño, cómo había llegado allí, pero no hubo tiempo para preguntas. Para Esteban, en ese momento, todo se reducía a sobrevivir. Mariela, rápida y práctica, arrancó un trozo de su propia camisa para limpiarle la cara. Le ofreció unos sorbos más de agua y comenzó a buscar mejor sombra, cualquier cosa que pudiera aliviar el calor. No fue heroísmo.
Fue instinto, quizás solidaridad cruda, algo que surgió de un rincón olvidado de su corazón. En ese instante, sin palabras intercambiadas, sin promesas, comenzó una alianza improbable. Una chica endurecida por el abandono y un hombre despojado de todo el poder que el dinero podía comprar. Dos supervivientes atrapados en el mismo desierto, dependiendo el uno del otro para salir de allí con vida. La tarde avanzaba lentamente y Mariela sentía el calor como una presión constante en su cuerpo. Ella conocía aquel desierto mejor que cualquier mapa. Sabía dónde había rocas que pudieran dar un poco de sombra. Sabía dónde la tierra se hundía en pequeños y frescos pozos. Sin decir nada, tiró de la mano de Esteban, lentamente al principio, luego con más firmeza, guiándolo detrás de una formación rocosa. Apenas podía caminar, sus pies tropezaban y su cuerpo pesaba como una piedra. Mariela tuvo que detenerlo varias veces, tirándolo del brazo, empujándolo por detrás, diciéndole algunas palabras. «Vamos, rápido, para allá», mientras miraba a su alrededor, recelosa de cualquier sonido. Ella no confiaba en nadie, nunca lo había hecho, pero algo dentro de ella la hizo seguir ayudando a ese hombre. Quizás fue simplemente porque él parecía incluso más perdido que ella. Tal vez fue porque, por primera vez en mucho tiempo, Mariela no era la más vulnerable en ese escenario, y eso le hizo sentir algo extraño, una mezcla de responsabilidad y miedo. Esteban, por su parte, luchaba por mantener la conciencia. Nunca había pasado hambre, nunca había dormido a la intemperie, nunca pensó que un día dependería de alguien tan pequeña y frágil como aquella niña. En su cabeza, aún confusa, pasaban destellos del secuestro. Los rostros enmascarados, el sonido del camión deteniéndose en medio de la nada, el sabor amargo del agua que le dieron antes de desmayarse. Y ahora, allí, abandonado, se preguntaba por qué no había muerto todavía. Cuando finalmente se apoyó en la roca, sintió una leve brisa soplando allí, y por primera vez en horas pudo respirar sin dolor. Miró a Mariela, aquella niñita que hurgaba en el suelo buscando algo útil, y sintió algo que nunca había sentido en su protegida vida de millonario. Gratitud genuina. No se trataba de dinero, no se trataba de estatus. Fue por estar vivo. Se dio cuenta, de una manera cruda y dolorosa, que todo el poder que tenía no valía absolutamente nada aquí, y que tal vez, en ese momento, la única esperanza real que tenía era confiar plenamente en un niño de 7 años que había aprendido a sobrevivir solo en uno de los lugares más hostiles del mundo. Sol empezó a ponerse, pero el calor continuaba ardiendo. Mariela sabía que al caer la noche, el frío se apoderaría del desierto con la misma violencia. Había enfrentado muchas noches como esta, acurrucada detrás de las rocas, tratando de protegerse del viento helado, contando las estrellas y tratando de ignorar el hambre que apretaba su vientre. Pero esta vez estaba Esteban, y era mucho más débil. Rebuscó en los bolsillos rotos de sus pantalones cortos, buscando algo que pudiera encajar. Encontró un trozo de tela sucio, lo envolvió alrededor de las manos temblorosas de Esteban y luego se acercó, parándose cerca de él. No fue por necesidad. Su cuerpo necesitaba calor. Pensó rápidamente, con la mente de quien siempre había sobrevivido, pero en el fondo había un miedo que intentaba ignorar. ¿Y si él moría allí? ¿Qué haría ella? ¿Qué significaría eso? Por primera vez en mucho tiempo, Mariela se dio cuenta de que no quería estar sola. Mientras tanto, Esteban intentaba mantener los ojos abiertos. Apenas podía comprender quién era aquella chica que se movía a su alrededor con tanta agilidad, con tanta determinación. Su rostro estaba sucio, bronceado por el sol, sus ojos oscuros demasiado vigilantes para una niña. Se preguntó qué edad tendría. 6, 7, 8, no tenía ni idea. Nunca me había fijado en los niños antes, realmente no. En su mundo,
Los niños eran solo los hijos de amigos ricos, figuras sonrientes en fiestas caras, nunca niños como este, con la piel llena de cicatrices, las rodillas raspadas y el hambre visible en sus delgados huesos. Sintió un peso en el pecho, algo que no era solo físico, sino emocional. Vergüenza. Me avergüenzo al darme cuenta de que, aunque tenía todo en la vida, nunca me había acercado a alguien así, y ahora, irónicamente, era él quien necesitaba ser salvado por ella. En la creciente oscuridad del desierto, se dio cuenta de que el miedo que sentía no era solo miedo a morir. Fue el miedo de haber vivido una vida entera tan vacía de sentido que solo ahora, al ser rescatado por un niño anónimo, se dio cuenta de lo mucho que había perdido. El amanecer cayó como una pesada manta, y con él llegó el frío cortante. Mariela se acurrucó contra el cuerpo de Esteban, temblando, con sus delgados brazos alrededor de sus rodillas. Ya había enfrentado tantas noches en el desierto que había perdido la cuenta, pero ahora sentía algo diferente, una responsabilidad que nunca antes había cargado. Esteban temblaba, gemía, suavemente, perdido entre la conciencia y el delirio. Mariela sabía que él necesitaba calor, necesitaba agua, necesitaba ayuda, cosas que ella sola no podía proporcionarle por mucho tiempo. Miró el cielo estrellado, preguntándose si debería intentar encontrar a alguien, llamar a la puerta de alguna choza lejana, de algún puesto avanzado perdido, pero pronto descartó esa idea. Nadie ayudaría a una niña como ella, especialmente cuando traía consigo a un hombre rico, atado y herido. Ella conocía la maldad de la gente. Todo lo que le quedaba era sobrevivir una noche más y esperar poder salir adelante. El miedo le apretó el pecho, pero no lloró. Las lágrimas se habían secado hacía tiempo. Cuando salió el sol, la luz trajo una nueva urgencia. Esteban estaba aún más débil. Tenía los labios secos y la respiración irregular. Mariela sabía que no podían quedarse allí. Con todo su coraje, volvió a atraerlo, lentamente, guiándolo con palabras cortas. «Ven, un poco más, no pares». Sentí que el peso aumentaba, no solo físicamente, sino emocionalmente. Recordó haber sido abandonada, su madre y su padre desaparecidos, sus promesas rotas, sus noches sin nadie que la abrazara. Ahora, de una manera extraña, ella era la que abrazaba a alguien. Cuando por fin vio el camino de tierra, a lo lejos, casi invisible, su corazón se aceleró. Mariela no sabía quién pasaría ni cuándo, pero era su única oportunidad. Ayudó a Esteban a sentarse contra una roca y empezó a agitar la mano, a gritar, a levantar sus delgados brazos. Cada movimiento era un esfuerzo inmenso, pero ella no se detenía. Ella quería sobrevivir, no solo por ella misma, sino por él también. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había una salida. Tal vez, solo tal vez, solos en el mundo. El sonido lejano de un motor rompió el silencio del desierto. Mariela dejó de saludar por un segundo, conteniendo la respiración. Sus ojos, acostumbrados a buscar el peligro, intentaron comprender quién estaba allí. ¿Era amigo o enemigo? Pero ella sabía que no podía permitirse el lujo de elegir. Esteban no aguantaba más. Cuando finalmente apareció en el horizonte una vieja camioneta, levantando polvo, ella comenzó a saltar y a gritar más fuerte, con sus delgados brazos levantados y su voz ronca casi saliendo en sollozos. El camión disminuyó la velocidad y se detuvo. Salieron dos hombres, con caras sospechosas y ropa desgastada por haber trabajado bajo el sol. Uno de ellos miró primero a Esteban y luego a la niña. Mariela sintió un escalofrío en el estómago. Sabía reconocer a los hombres peligrosos, pero aún así no se echó atrás. Apretó fuertemente el brazo de Esteban y se quedó a su lado, demostrando con su cuerpo que no lo iba a dejar solo.
Los hombres intercambiaron miradas y murmuraron algo entre ellos. Uno de ellos ofreció agua. El otro preguntó quiénes eran, qué hacían allí. Mariela no explicó mucho, solo dijo, con voz firme, que necesitaban ayuda. Horas después, ya en Hermosillo, Esteban estaba siendo atendido en el hospital. Mariela se sentó afuera en un banco duro, mirando sus pies sucios, sintiendo su cuerpo doler en todas partes. No tenía documentos, nadie que pudiera venir a buscarla y ni siquiera tenía un nombre que los adultos consideraran importante. Para las enfermeras, ella era simplemente la chica que estaba con el empresario. Pero para ella todo era extraño y aterrador. Cuando un policía la llamó, Lucía sintió que su corazón latía rápido. ¿La iban a mandar a algún refugio? ¿La iban a separar de Esteban? Pero Lucía tenía ojos amables y una voz tranquila. Se sentó a su lado, le preguntó si estaba bien, si quería comer algo. Mariela dudó. Estaba acostumbrado a sospechar, pero cuando Lucía le entregó un sencillo sándwich envuelto en una servilleta, algo dentro de ella cedió. Por primera vez en mucho tiempo, probó comida real y junto con ella una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, ya no necesitaría correr más. Quizás ahora había una oportunidad de quedarse. Mientras Mariela comía lentamente, con manos temblorosas, Esteban recuperó el conocimiento en el hospital. Estaba confundido, deshidratado, ligeramente quemado por el sol, pero vivo, muy vivo. Cuando abrió los ojos y lo primero que preguntó fue, «¿La niña?». Los médicos y enfermeras comprendieron que la niña no era solo un detalle en medio del rescate, era parte fundamental de la historia. Cuando por fin pudo hablar con Lucía, el policía le explicó la situación. Mariela estaba ahí afuera, esperando, sin documentos, sin familia. Esteban sintió una opresión en el pecho. Él, que siempre había lidiado con contratos, fusiones, ganancias millonarias, se dio cuenta de que ahora tenía ante sí algo mucho más importante, una vida pequeña y frágil que no podía simplemente ignorar. Aunque estaba exhausto, pidió verla. Quería darle las gracias y asegurarme de que todo iba a estar bien. Cuando Lucía entró a la habitación para advertir a la niña, Mariela dudó. No estaba acostumbrada a que me llamaran, la actitud del policía la convenció. Al entrar a la habitación, Mariela se quedó parada en la puerta, mirando con sospecha. Esteban parecía otro hombre, acostado en la cama, conectado a un goteo, monitores, máquinas que pitaban suavemente. Intentó sonreír, pero era una sonrisa débil y rota. Mariela se acercó lentamente, con los ojos abiertos y alerta, como si aún esperara algún peligro oculto. Pero Esteban simplemente extendió su mano lentamente y susurró, «Gracias, pequeña». Mariela no respondió. Él simplemente miró la mano extendida sin saber qué hacer. Su corazón latía rápidamente, no por miedo, sino por algún tipo de emoción extraña que no podía nombrar. Estaba acostumbrado a sobrevivir, a correr, a sospechar. No estaba acostumbrado a que me reconocieran y mucho menos a que me agradecieran. Ella se quedó allí, quieta, hasta que Esteban bajó la mano, abrumado por el cansancio. Y en ese momento, algo cambió. Mariela se dio cuenta de que, por primera vez, no necesitaba hacer nada para demostrar su valía. Ella ya lo había hecho. Ella ya era importante, y la dejó desconcertada, vulnerable, pero sobre todo, profundamente conmovida. En los días siguientes, Esteban se recuperó lentamente en el hospital, y Mariela se convirtió en una presencia constante, aunque tímida. Lucía, la policía, organizó las comidas, se aseguró de que Mariela tuviera un lugar donde dormir y le proporcionó ropa limpia. Pero había un problema que nadie podía solucionar rápidamente. Mariela no tenía registro, ni documentos, ni pase. Era un niño invisible a los ojos del sistema.
Mientras Esteban luchaba con su debilidad física, se encontró librando una lucha emocional aún mayor. No podía dejar de pensar en la chica. No era solo gratitud por el rescate en el desierto. Era algo más profundo, algo que agitaba partes de él que habían estado latentes durante años. Por primera vez, se preguntó qué era lo que realmente importaba en su vida. ¿La empresa? ¿El dinero? ¿El negocio? ¿O esa pequeña vida que ahora giraba a su alrededor, esperando en silencio afuera de su habitación, esperando que estuviera bien? Esteban sabía que cuando saliera de allí, nada volvería a ser igual. Mariela, por otro lado, estaba lidiando con sus propios fantasmas. El hospital era un lugar extraño para ella, lleno de reglas, gente que hablaba en voz baja, olores fuertes. Nunca había estado en un lugar tan limpio, tan organizado. Todo la hacía sentir incómoda, pero sobre todo estaba el miedo constante de que se la llevaran, de que la enviaran a algún albergue, a algún orfanato, a algún lugar donde ya no pudiera ver a Esteban. Ella no sabía exactamente por qué le importaba tanto, pero la verdad era que él se había convertido para ella en un símbolo, no de salvación, sino de conexión. Por primera vez, alguien la vio. Alguien dijo, «Gracias». Alguien preguntó cómo estaba. Esto sacudió todo dentro de ella, porque el miedo a perder también vino con ello. Ella no sabía si podía confiar, si podía permitirse soñar. Desde muy pequeña había aprendido que los sueños eran peligrosos. Cuando no tenías nada, soñar era el primer paso para salir herido. Y sin embargo, allí estaba ella, sentada en un banco frío, con un sándwich en la mano, esperando que ese hombre sobreviviera, y más que eso, esperando que no la abandonara. Cuando Esteban finalmente fue dado de alta unas semanas después, estaba notablemente más débil físicamente, pero emocionalmente más despierto que nunca. Ya había hablado con Lucía y la abogada Blanca, quienes habían sido convocadas para ayudar con el tema de Mariela. No sería sencillo. Mariela no tenía acta de nacimiento, no existían registros oficiales de sus padres, no existían documentos que comprobaran siquiera su nombre completo. Para el Estado, ella era prácticamente un fantasma. Esteban, acostumbrado a resolver todo con dinero y contactos, se sintió pequeño por primera vez ante un problema. No bastaba con simplemente escribir un cheque o hacer una poderosa llamada telefónica. Allí se trataba de sentimientos, de vínculos, de reconstruir una vida abandonada durante mucho tiempo. Él visitaba a Mariela todos los días en el albergue temporal donde la habían llevado mientras se investigaba todo. Mariela no mostró ninguna emoción cuando llegó, pero tampoco pudo ocultar un ligero brillo en sus ojos, como si, en el fondo, esperara que no terminara. Los encuentros entre ellos eran sencillos, casi silenciosos. Esteban trajo libros, pequeños juguetes, incluso algunas golosinas, pero eso no era lo que realmente importaba. Mariela no era una niña fácil de conquistar. Había visto lo peor de la gente y no se dejaba engañar por gestos fáciles. Lo que ella esperaba, día tras día, era si Esteban regresaría. Fue esta constancia, esta presencia repetida, la que comenzó a abrir pequeñas grietas en los muros que había construido alrededor de su propio corazón. Un día, sentados uno al lado del otro en el patio del albergue, Esteban simplemente comentó, en un tono casi distraído, que estaba tratando de arreglar los trámites para que ella pudiera tener un lugar fijo, una casa, un apellido. Mariela no respondió, no sonrió, ni siquiera lo miró, pero cuando le ofreció un paquete de galletas y ella lo tomó con sus manos sucias, murmurando un «gracias» casi imperceptible, Esteban sintió que ese era el comienzo, un comienzo pequeño, tímido pero verdadero. Se dio con dolorosa claridad de que el camino para ganarse su confianza sería largo, pero que estaba dispuesto a recorrerlo paso a paso. A medida que el proceso legal se alargaba, con audiencias, documentos y entrevistas, Mariela y Esteban iban descubriendo cómo era ese extraño vínculo que estaban creando.
Mariela todavía tenía pesadillas por las noches, se despertaba asustada, a veces se mordía los labios hasta que le dolían cuando se ponía nerviosa. Esteban, por su parte, no sabía exactamente cómo afrontar todo aquello. No era un hombre acostumbrado a emociones tan crudas. Tus relaciones anteriores siempre han estado mediadas por contratos, acuerdos y palabras bien medidas. Pero ahora, frente a una niña que no sabía mentir sobre su dolor, tuvo que aprender a estar presente de una manera nueva. A veces simplemente le tomaba la mano cuando se despertaba sobresaltada. Otras veces simplemente se sentaba cerca, en silencio, demostrando que no iba a irse. Y para Mariela, esto fue algo revolucionario. Ella nunca había tenido a nadie que se quedara, nunca había conocido a nadie que no se rindiera ante la primera dificultad, y poco a poco empezó a creer que tal vez era diferente. La abogada Blanca y la policía Lucía se convirtieron en aliadas fundamentales en este proceso. Ayudaron a traducir los trámites legales, pero también a explicarle a Esteban que adoptar a Mariela no era solo cuestión de resolver papeles. Tenía que ganarse su corazón. Blanca, con su firme paciencia, siempre decía que la adopción no era caridad, era compromiso. Lucía, en su forma directa, advirtió que niños como Mariela ponían a prueba los límites porque estaban acostumbrados a ver a la gente irse. Esteban escuchaba todo atentamente, tratando de absorberlo, aunque su corazón ya estaba tomado. Ya no veía a Mariela como un proyecto, ni como una obligación moral. Él la veía como familia, y aún sin saber exactamente cómo desempeñar ese papel, estaba dispuesto a aprender. Mariela, a su vez, iba dejando pequeñas señales de cambio. Una sonrisa tímida al llegar, una mirada menos desconfiada, algún gesto de acercamiento aquí y allá. Eran detalles casi imperceptibles para cualquiera que mirara desde fuera, pero para Esteban eran logros inmensos. Comprendió cada vez más que no solo estaba salvando una vida, también se estaba salvando a sí mismo. El día de la audiencia final llegó en una atmósfera de tensión silenciosa. Mariela se había despertado temprano, inquieta, jugando con una vieja navaja que siempre llevaba escondida, símbolo de defensa, de supervivencia, de todo lo que necesitaba ser para no ser devorada por el mundo exterior. Esteban, al mismo tiempo, intentaba mantenerse firme, vestía impecablemente, pero por dentro temblaba como nunca antes en una negociación. Sabía que podía perder, sabía que el juez podía decidir que Mariela debía ir a un albergue oficial o que otras familias serían más adecuadas. Pero más que nada, sabía que no estaba allí solo para ganar en el papel. Realmente quería ser el que estuviera a su lado. Cuando llegaron a la corte, Lucía y Blanca ya los estaban esperando. Mariela entró con la cabeza gacha, agarrando el cuchillo en el bolsillo como si consigo un pedazo de su propio pasado. Esteban se dio cuenta, pero no dijo nada. Él sabía que para ella era más que un objeto. Era un recordatorio de quién había necesitado ser hasta entonces. La audiencia en sí fue un torbellino. Preguntas, documentos, miradas evaluadoras. Llamaron a Mariela para que hablara y su voz era tan baja que apenas era audible. Pero cuando le preguntaron si quería quedarse con Esteban, hubo un pesado silencio en el aire. Mariela dudó, miró a su alrededor, luego a él y en un susurro respondió: «Quiero, pero tengo miedo». Fue un momento desgarrador. El juez respiró profundamente, la abogada Blanca sonrió y Esteban sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No había respuestas fáciles y todos sabían. El juez dio por terminada la sesión pidiendo unos días más para deliberar, pero en ese momento algo cambió entre Mariela y Esteban. Al salir, en medio del patio, la muchacha se detuvo. Sacó el cuchillo del bolsillo y se lo entregó, diciéndole simplemente: «¿Me lo guardarás?». Esteban lo tomó,
sosteniéndolo con cuidado, como si estuviera recibiendo un frágil tesoro. Lo entendió, sin necesidad de explicaciones. Aquel gesto era más valioso que cualquier firma. Fue el comienzo de la entrega, de la confianza, de dejarse cuidar, y para él no había premio mayor. Los días que siguieron estuvieron llenos de espera y ansiedad. Esteban intentaba mantener su rutina, asistiendo al trabajo solo cuando era imprescindible, pero lo cierto es que su mente siempre estaba en Mariela. Notó una transformación sutil en ella. Ya no era solo la chica desconfiada que miraba a todos con cierto desafío en sus ojos. Ahora bien, había momentos en los que ella buscaba estar cerca de él por voluntad propia, cuando se reía suavemente ante alguna broma tonta que él intentaba hacer, o simplemente le tomaba la mano cuando pensaba que nadie la miraba. Para Esteban, esta fue una experiencia de aprendizaje constante. Había sido un hombre que siempre creyó que todo se podía conseguir con esfuerzo, planificación y dinero, pero allí, con Mariela, descubrió que el corazón humano no obedecía reglas, no seguía horarios y tampoco se podía comprar. Se necesitaba paciencia. Era necesario entregar. Tenías que estar dispuesto a fracasar y empezar de nuevo, tantas veces como fuera necesario. Y para su propia sorpresa, así fue. Mariela, a su vez, vivió una mezcla de esperanza y miedo. Ella no sabía exactamente cómo lidiar con ese nuevo sentimiento de pertenencia. No estaba segura de cómo sería tener un padre, esa palabra que apenas se atrevía a pronunciar en voz alta. Todavía dormía sobresaltada, todavía se asustaba cuando veía a la policía, todavía escondía comida en sus bolsillos por instinto, incluso cuando había mucha comida en la mesa. Pero poco a poco fue bajando la guardia. Un día, mientras lucía a regar el jardín de la casa temporal donde se alojaba, preguntó en un susurro casi inaudible si era cierto que algún día podría tener una habitación propia, con sus cosas, con una cama propia. Lucía, conmovida, simplemente sonrió y dijo, sí, eso era por lo que estaban luchando. Y ese día, por primera vez, Mariela se permitió imaginar un futuro diferente. Se permitió soñar, aunque sabía que los sueños podían doler, porque en el fondo una parte de ella empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, esta vez sería diferente. El día en que el juez finalmente tomó su decisión parecía un día cualquiera. Cielo despejado, calor moderado y ruidos urbanos habituales, pero para Esteban y Mariela era como si el mundo entero contuviera la respiración. Esteban llegó a la cancha con las manos sudorosas, tratando de mantener una actitud tranquila, pero su corazón latía demasiado rápido. Mariela, a su lado, le apretaba la mano con fuerza, algo que meses antes habría parecido imposible. Cuando el juez entró y anunció que la adopción estaba aprobada, por un momento, nadie reaccionó. Era como si ninguno de los dos pudiera creerlo. Mariela miró a Esteban con los ojos muy abiertos y él solo tuvo que abrir los brazos. Corrió hacia él, permitiéndose un fuerte abrazo, de esos que aplastan, que sacuden, que limpian el alma. No fue el final de la historia, por supuesto. Fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Pero en ese momento, Esteban supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños rituales que sellaron esta nueva vida. Mariela eligió cuidadosamente los colores para la habitación que ahora era solo suya. Un espacio sencillo, pero lleno de significado. Decidió enterrar el viejo cuchillo en el jardín, en un rincón reservado, como si enterrara un símbolo de miedo y soledad. Esteban la siguió respetuosamente, ayudándola a cavar, pero dejándola decidir cuándo hacerlo. Cuando el agujero se cerró, Mariela lo miró. Sus ojos brillaban con lágrimas que ni siquiera sabía que aún tenía. Esteban no dijo nada, simplemente la atrajo más cerca, entendiendo que a veces los gestos hablan más que cualquier palabra. La casa, antes silenciosa y fría,
Ahora tenía voces, risas tímidas, pequeños pasos que corrían por el pasillo. Esteban sabía que no era un salvador y que aún quedaba un largo camino por recorrer para ambos, pero también sabía que por primera vez en mi vida había encontrado algo, o mejor dicho, alguien, que daba sentido a todo. Mariela, a su vez, aprendió día tras día que ser fuerte no significaba estar solo, y que a veces confiar podía ser el mayor acto de valentía. Meses después, en una tarde tranquila, Esteban observó a Mariela en el jardín a través de la ventana. Ella estaba persiguiendo una mariposa, riendo, con sus pies descalzos en la hierba, tan diferente de la chica sucia y sospechosa que había conocido en el desierto. Pensó en todo lo que habían vivido hasta entonces: el dolor, las batallas emocionales, los reveses, las pequeñas victorias. Sabía que nunca podría borrar su pasado, ni curar todas las heridas con buenos gestos o regalos, pero sabía que podía estar allí, día tras día, siendo una presencia constante, siendo un refugio, y para él esto ya era más de lo que jamás había imaginado. El hombre que una vez medía el éxito en números, ahora descubría que nada se comparaba a oír a un niño llamarlo para jugar, a que lo llamaran papá por primera vez, a recibir un dibujo torcido con un corazón garabateado en el medio. Había aprendido que el amor no se puede ganar. El amor se construye poco a poco con paciencia. Esa noche, Mariela le pidió a Esteban que le leyera un cuento antes de dormir. Era un libro sencillo, lleno de imágenes, pero para ella era mágico. Alguien que le leía, alguien presente, alguien que se quedaba allí hasta que se quedaba dormida. Cuando terminó de leer, se dio cuenta de que ella estaba casi dormida, abrazando un osito de peluche nuevo. La observó unos instantes, su respiración tranquila, sus rasgos aún marcados por la dura vida, pero ahora suavizados por el descanso. Y fue en ese silencio, en esa habitación sencilla y cálida, que Esteban comprendió la verdadera victoria de aquel viaje. No se trataba solo de ganar en los tribunales, ni de darle una casa a Mariela. Se trataba de haber ganado algo mucho más raro: la confianza de un niño herido, la oportunidad de reconstruir una vida. Y en ese momento lo supo con toda claridad. Se habían encontrado en el lugar correcto, en el momento correcto para sanarse, no solo el uno al otro, sino también a sí mismos. Y en el fondo, eso fue lo que hizo que todo valiera la pena.